de otros temas a lo mejor que tienen eco abajo. Tú propon. Pues, no sé, fíjate que estaba pensando, estaba leyendo hace un par de días el asunto de las nuevas leyes para prohibir el outsourcing o la subcontratación, y luego empecé a reflexionar, empecé a saltar para atrás y dije, cabrón, pues tiene cierto sentido. Hay un artículo de Enrique Quintana para El Financiero donde hablaba él precisamente, porque había un dato alarmante. Primero, empezar ¿por qué surge todo este asunto del outsourcing? Y empieza en Estados Unidos con Ronald Reagan porque pues esa es la historia, y la eliminación de los límites de contribución a las campañas, que hace que la democracia en Estados Unidos se privatice y que cada corporación pueda comprar a su propio congresista, que era un modelo muy parecido al que sucedía en México. Que los grandes grupos de poder, sobre todo los empoderados, los 26 multimillonarios que nuestro bien amado o mal amado presidente Salinas creó después de robarse el poder, que les permitió ejercer una influencia desmedida en la vida económica del país, y que eso hizo que fuéramos perdiendo, como dijo Noam Chomsky en una conferencia, decía él, porque es bien interesante este punto, que en Estados Unidos los republicanos hacían una cosa muy difícil, que era que te convencían de votar por ellos mientras te quitaban garantías individuales. Y es exactamente el mismo modelo que aplicaba en México en el neoliberalismo, o sea, desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos ellos fueron trabajando medidas para estrangular al trabajador mexicano mientras te convencían de que votaras por ellos. O sea que el mismo principio que funcionaba en Estados Unidos funcionaba en México, porque básicamente era un modelo espejo lo que se pretendía instaurar en México. Y con el caso del outsourcing y la subcontratación, pues a las personas que no lo conocen, como el imbécil del sacuepús de Javier Lozano, que salió a decir en Twitter, o esta señora Fernanda Familiar, a decir que fíjate que no, que se van a perder millones de empleos porque el outsourcing es lo de hoy y la chingada, pues es una absoluta falsedad. Para las personas que no conocen el modelo del outsourcing, es que muchas veces te obligan a firmar tu renuncia. Te contratan, pero al mismo tiempo te obligan a firmar tu renuncia. No tienes ni vacaciones, no tienes pensión, no tienes derecho a utilidades, no tienes derecho a ni madre. Simplemente eres un trabajador esclavo, y la empresa que contrata a la agencia de colocaciones o a la empresa de outsourcing, pues se lava las manos y paga, como decía Enrique Quintana en el artículo que escribió para El Financiero. Las grandes corporaciones en México pagan el 2.2% de impuestos sobre la renta, mientras las pequeñas y las medianas empresas llegan a pagar más del 30%. Ese es el tamaño de la tragedia que estamos viviendo en México, y que hay todavía gente estúpida que piensa que es una manera de mejorar la economía del outsourcing. ¿Cómo la ves? Pues está muy interesante que lo pongas sobre la mesa, porque es un tema que al final es el que ha lastimado a muchas personas y que sigue lastimando a muchas personas, querido Ramiro. Es extraordinariamente difícil cuando tú hablas y tú piensas que nosotros, la generación de nosotros, los cincuentones, sesentones, que permitimos que esta nueva generación, o sea, nosotros le dimos en la madre a la nueva generación, que no tiene idea de lo que es un trabajo sindicalizado, lo que es un trabajo bien pagado, lo que es decir, ¿sabes qué? Me van a contratar, es el placer de decir soy un empleado de planta, porque no todos vamos a ser emprendedores. En un país no todo el mundo puede ser emprendedor, aunque sería lo deseable, porque la columna vertebral de un país son las pequeñas empresas, las que contratan a 2 o 3 personas, máximo 10 personas, pero los que son empleados, los que se han especializado y trabajan en algo, pues lo primero que quieres es tener estabilidad económica, un salario que te pague para vivir, que te dé para comprarte una casa, digamos, no sé si un automóvil, porque también el mito del neoliberalismo, que tienes que tener una carrera universitaria, un automóvil, una chingada, pues nos tienen a todos nosotros con esas frustraciones de pensar que no estamos viviendo felices porque vivimos bajo una cultura del consumo. Pero en el caso sí, básicamente del esquema del outsourcing, que era
que los empresarios que encima que pagaban el 2.2% de impuestos son mega millonarios, encima tenían hasta pinches fideicomisos para investigar el sabor de los chetos. En fideicomisos se fueron más de 40,000 millones de pesos en apoyar a grandes corporaciones que no pagaban ni madres de impuestos y que encima te contrataban por medio del outsourcing, que es una mega mamada. Y dices, no puede ser, o sea, ¿cuál es el límite de la ambición de estos cabrones en México? En México ser rico es una maravilla, es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y ser pobre en México es una verdadera tragedia. Porque como decía Joseph Stiglitz, más del 80% de las personas que nacen en condición de pobreza van a morir en condición de pobreza. Y por más pendejo que seas, si naces millonario, vas a morir millonario. En México así es. Hay una cultura de castas que no hemos terminado de sacudirnos, y por primera vez tenemos un gobierno que voltea a ver los pobres. Entonces dices, no chingues, ¿cómo es posible que hayamos llegado a estos puntos a suplicar que una empresa nos contrate directamente? O sea, ya ni siquiera que nos dé chamba, sino que nos contrate directamente y que nos dé las prestaciones como debe de ser. ¿Y cómo puede ser posible que todas estas empresas, todas estas grandes compañías que no pagan impuestos, que se beneficiaron de los fideicomisos, que ahora te subcontratan, todavía tengan la caradura de mandar a sus pinches perros ladradores a decir que no, que se van a perder millones de empleos? Acuérdate que lo decían antes de que entrara López Obrador a la presidencia, en el año electoral, entrevistaban a economistas diciendo, oiga, ¿usted qué opina de cómo va a estar las condiciones económicas con López Obrador? Y decía un cabrón de estos, y yo creo que fue un programa, no sé si El Financiero o Bloomberg, que el cual decía, no, fíjate que con el primer año de López Obrador, el dólar va a estar a 30 pesos, va a haber fuga de capitales, la economía se va a caer, nadie va a querer invertir en México. ¿Y qué crees? Así es. Aún en medio de la pandemia, el dólar está a 20 pesos. Si no fuera por las medidas de López Obrador, estamos hablando de que habría 20 millones de personas que hubiesen sufrido lo indecible si él no hubiese desarrollado los programas sociales que él tenía planeados desde el principio. Entonces, que todos estos cuates salgan, que son, por supuesto, grandes brazos de las corporaciones, que salgan estos cuates a decirlo en este momento es como para darles pamba con picayelo, la neta. Pamba con picayelo, como en la secundaria. Oye, Ramiro, pues hay que invitar a la gente para que te siga apoyando en redes sociales, para que siga adquiriendo el pequeño Chairo ilustrado. En fin, hay mucho cómo te pueden respaldar. La mejor noticia de la semana pasada fue que ya está disponible el pequeño Chairo ilustrado en impresión bajo demanda en Gandhi, y vamos a estar ya próximamente en Sanborns. Entonces los invito a que visiten el sitio de librerías Gandhi y busquen el pequeño Chairo ilustrado. Está a muy buen precio. También estamos en Estados Unidos, estamos a través de Amazon. Y pues voy a seguir subiendo videos esta semana de mi canal Derecho de Réplica en YouTube, y pues estoy en Twitter como @RamiroAtondo. Y te agradezco mucho el espacio y te agradezco que hayamos hablado un poco de esto, porque ahorita, de hecho, hubo una conferencia, creo que fue con el Facundo Malo, el Hernán Gómez, de Luis María Alcalde, hablando del outsourcing, que es una conferencia muy interesante para los que quieran profundizar el tema y que quieran entender de qué se trata. Y pues sigan comprando Pequeño Chairo, ahí la llevamos, está muy contenta la editorial, se está moviendo el librito, es un librito que invita a reflexionar sobre por qué López Obrador hace lo que hace, por qué hay un intelectual mexicano, cómo debatir con un intelectual mexicano, cómo debatir con estos cuates que pululan en las redes, todos los trolls, los derechangos, y muchas cositas más que tiene este librito, que es fácil de leer y que lo hice con todo cariño para que la gente que le interesa la 4T esté informada. Eso, mi querido Ramiro, te mando un abrazo, échele ganas, viejo. Un abrazo, viejo, y ahí sí nos vemos la otra semana a ver cómo evoluciona el caso porque yo creo que los Cienfuegos va a durar 2-3 días, y después, como todos los ciclos mediáticos que decía el señorito Aurelio Nuño, el de hay que aprender a leer, decía que los ciclos mediáticos duran 72 horas, a ver cómo dura este ciclo mediático. Órale, pues, estamos al pendiente. Gracias, Ramiro. Eso, viejo, nos vemos. Oigan, ¿quieren la confirmación de que no soy